Bienvenidos amigos, un día más ya estamos con todos ustedes. Qué ganas de nuevo, semana tras semana, de estar con ustedes y seguir contándoles tantas y tantas cosas que nos deja nuestro Motril querido. Ya saben que seguimos todavía en esta zona, yo creo que súper reconocible, la zona donde seguimos encontrándonos aquí en nuestra alquería. Y seguimos, bueno, pues prácticamente en este mismo entorno riquísimo y de principal protagonismo en nuestro municipio, nada más y nada menos que el entorno de nuestro cerro, del Cerro de la Virgen, que tiene tantas historias que contarles, que desvelarles, gracias sobre todo también a los fantásticos comentarios que siempre nos trae don Manuel Domínguez, nuestro cronista oficial de Motril. Don Manuel. Muchísimas cosas que contar, todavía ni incluso conocemos gran parte de la historia de esta zona, conocemos una pequeña parte, yo diría, de la historia de este entorno que ya hemos hablado, como el Cerro de la Glorieta y el Cerro de la Virgen de la Cabeza, pero que es una historia larguísima y además muy imbricado en las tradiciones motrileñas, porque aquí está la Virgen de la Cabeza, ¿no? La patrona de Motril, que además está pues en el cerro de 1500. Nos podemos imaginar la cantidad de historias que debe haber alrededor de la imagen de la Virgen de la Cabeza y de las creencias, de las devociones populares alrededor de la patrona de Motril y de la Virgen de la Cabeza. Muchos datos históricos y mucha leyenda también, y cosas que no están montadas. Cosas muy curiosas que aparecen en la historia de esta zona. Normalmente suele ocurrir así, ¿no? Es decir, zonas que son muy emblemáticas tienen detrás pues muchísimos datos históricos y además muchas leyendas también, ¿no? Evidentemente, pues en época musulmana, pues tenemos datos, a final de época musulmana, sí que tenemos datos de la existencia del cerro y que evidentemente desde entonces ha formado parte de la memoria histórica de la ciudad. Es decir, que cualquiera en Motril que recorra esta zona está recorriendo pues lo mínimo 500 años, 600 años de historia que conozcamos y esté reflejado perfectamente aquí. Precisamente te iba a comentar yo eso, Manolo, que hay datos, bueno, datos no, hay escritos que hablan de que incluso puede haber restos fenicios. Sí, hay aunque eso no está demostrado, ¿no? No, que va. No hay datos, ¿verdad? Que cronistas antiguos recogen que cuando alguna vez se hicieron obras en el cerro aparecían pues algunos muros y tal, incluso cañerías y tal en el cerro, que en aquella época era muy normal que los cronistas de la época echaran la culpa a los fenicios cada vez que encontraban algo, ¿no? Pero sí que perduró la leyenda curiosa de que desde el cerro llegaba el mar hasta el cerro. Tampoco eso es cuando, hace 5.000 años, 5 millones de años, no la memoria histórica que tenemos, lógicamente, pero todas estas leyendas son bonitas. Sí, claro, claro. Que si fenicios en el cerro, romanos en el cerro, el agua que llegaba hasta aquí y tal, pues son leyendas que perduran en la historia local y que conforman pues patrimonio de leyendas, de historias que tenemos en nuestra y todo eso endulza, nunca mejor dicho, nuestra historia, ¿no? El caso es que sí que tenemos datos, evidentemente, de que el cerro como tal, como lo conocemos nosotros hoy, existía en época musulmana y que existió en época musulmana un castillo, una alcazaba, mejor que un castillo, mejor palabra usar la palabra el término alcazaba, porque eran los musulmanes, que se llamaba curiosamente Calat al-Sayar, la alcazaba del cerro. Sayar en musulmán es roca, peñón, cerro y tal, pues Calat es alcazaba, pues alcazaba del cerro, que la alcazaba que aparece en los documentos tomados de aquí en el mercado diciendo que era de la reina Aiza la Horra y que venía a pasar temporadas aquí y todas esas historias, ¿no? Que cuentan que tampoco está ahí en ningún documento que lo demuestre. Sí sabemos que evidentemente los reyes de Granada y Aiza la Horra tenían muchas propiedades en Motril, todo esto eran de ellos, es decir, lo que hoy conocemos como el parque, el cercado de la Virgen sí fue de ellos, de los sultanes de Granada, por eso el nombre ese que hemos repetido muchas veces de Fadín al Sultán, el campo del sultán, además de eso tenía toda esta zona, que además no solamente tenían esto, tenían muchas más propiedades en Motril, la Nagla, por ejemplo, ¿no? Que era el recreo de Motril, donde las infantas
de Granada, de los reinos nazarí de Granada, tenían su finca de recreo. Motril, el nombre de Motril no nos recuerda nada a fenicio, nos recuerda a tierra de Mirtos, a tierra de Arrayanes, que es un nombre latino. Es decir, muchas veces decía Julius Motrilio, que era un centurión romano, un general romano que le había dado el nombre a Motril, ¿no? La palabra Motril, según los que estudian, han estudiado toda la terminología, la etimología de las palabras, Motril viene de tierra de Arrayanes, de Mirtus. Mirtus. Pues todavía los motrileños seguimos muy confundidos en eso, ¿eh? Muchos piensan lo de los Motrilus o Motrilius. Y de Motrilius y de los campamentos de los romanos y tal. Aquí no hay datos, hay muy pocos datos de romanos aquí, ¿no? Sí que es una tierra, sí que la palabra puede venir de Motril, de la palabra Mirtus romana, que es lo que dicen los lingüistas que han estudiado este tema, y que viene de tierra de mirto, el mirto, la palabra, vamos, la planta mirto, que es lo mismo, la rayán o mirto es lo mismo. Y de ahí sí que puede derivar la palabra Motril. Evidentemente no de ningún apellido romano, como Motrilis, como decían algunas cosas, que yo lo he visto incluso en algunas enciclopedias de Espasa antigua, hacía referencia a que Motril venía de Motrilius, ¿no? No, por eso digo que seguimos muy confundidos en esa tesis. Es verdad que el origen del escudo de Motril, de la torre del castillo que aparece, la torre que aparece en el escudo de Motril, es de Tomás de Aquino y Mercado, el que primero, cuando escribe su libro Historia de la Antigüedad y Excelencia de la Villa de Motril, Antigua Sesi, que lo escribe, porque no llegó a publicarse nunca, en 1650, y es el que introduce, el que hace el escudo. Y el escudo representa no una torre, el escudo original es una alcazaba, y seguramente él recoge la alcazaba, el recuerdo de la alcazaba, porque él seguramente conocía hasta las ruinas de la alcazaba, recoge la historia de la alcazaba que estaría aquí en el cerro y la incorpora al castillo, ¿no? Y vamos, y la incorpora al escudo de Motril. Y pues de ahí debe venir pues toda esta leyenda. Sí que sabemos que había los documentos antiguos, Tomás de Aquino y Mercado, en su libro de la historia de Motril antiguo, recoge la existencia de la alcazaba, de Calat al Sayar, y también recoge que es derribada por orden de los Reyes Católicos en 1499, ante el temor de una rebelión de los mudéjares. Motril fue conquistado en 1489 y en 1499 hay rumores, efectivamente fue así, 1500 los mudéjares se rebelan contra los Reyes Católicos, había rumores de levantamiento de los mudéjares y entonces, previniendo pues que pudieran tener refugio, ordena derribar... ¿Cuándo la muralla? La muralla, claro. Y ordena derribar la alcazaba que había en el cerro. Ajá, claro. Y ahí estuvo derribada, y ahí estuvieron las ruinas, porque seguramente no se calentaría mucho la cabeza. Derribar era tirar abajo y dejar las piedras allí tiradas. Antes de que la tomes tú, la destruyo yo. Y tampoco debía ser muy grande, ¿eh? Es decir, que tampoco nos podemos imaginar que fuera algo, porque el espacio que hay no es un espacio en el cerro, la parte superior del cerro, no es un espacio que pudiera mantener un castillo muy grande, no es el castillo de Salobreña o el de Almuñécar, pero sí que sería una alcazaba de frente defensivo, pues típica para hacer la defensa de proteger la ciudad del peligro del mar, porque casi todas las invasiones venían por el mar en aquella época. Y además, cuentan algún cronista de la época de los Reyes Católicos, Bernarde, cuenta que Motril fue tomado con mucha facilidad, porque los cristianos toman primero Salobreña y después deciden tomar Motril. Y cuenta que solamente dispararon un tiro de cañón con tal suerte de que el tiro del cañón entró por una ventana de una torre donde los musulmanes de Motril tenían los explosivos, la pólvora, y explotó la torre. Posiblemente el tiro se refieran aquí, no hay datos evidentemente, pero es posible que cuando hablan de una torre pues, pudiera ser o una torre de las murallas, de antigua muralla musulmana de Motril, o fuera una torre de la alcazaba. El caso es que Motril se tomó con mucha facilidad. Se rindieron. Es decir, y ellos temían, los cristianos, según cuenta Bernarde, tenían mucho miedo a que los motrileños se resistieran y hubiera una masacre y todas esas cosas, pero con tal suerte que con un tiro de cañón el artillero acertó a meter la bala por la ventana. Sí. Todo esto, lo que hoy es el parque de Dios, es el cercado de la Virgen. Se conoció así tradicionalmente, que además dicen que es la zona más cálida de la Vega de Motril, porque está quizás más protegida de los vientos
y dicen que es la zona más cálida de la Vega de Motril, con lo cual aquí en los años 20, en lo que hoy es el parque, se estableció la finca agraria, es decir, estableció la estación de experimentación de la caña de azúcar, de las nuevas variedades de la caña de azúcar, en una historia que era ya casi necesaria, porque las variedades de caña de azúcar que había a finales del siglo XIX, principios del siglo XX, que eran la caña americana y tal, se estaban agotando y eran muy... Sí, estuvimos hablando en su día de la algarrobilla, sí, de la pues doradilla... Bueno, esas variedades de caña que se estuvieron cultivando desde que en 1855 los Larios empiezan a construir y la Vega de Motril empieza otra vez a plantarse de caña de azúcar, cuando llega a finales del siglo XIX, esas variedades, que era la algarrobeña y la americana, eran las variedades que se cultivaban en la Vega de Motril, empiezan a agotarse también. Y son muy susceptibles de un parásito que se llama mosaico, que se comía la caña por dentro. Anda. Un insecto que se comía la caña por dentro. Y entonces, indudablemente, empiezan a intentar buscar otras variedades, porque aquello iba a traer la ruina a Motril, es decir, la caña de azúcar que había se lava también con mucha facilidad, tenía el problema del mosaico y tenía muchos problemas, hasta tal punto que habían descubierto un sistema, o habían experimentado un sistema, para evitar, debía ser para haberlo vivido, haberlo visto, que era para evitar que aquellas variedades de caña se helaran. Cuando la temperatura de Motril amenazaba por bajar por la noche a 0 grados, por debajo de 0 grados, entonces la caña se helaba. Y ese año, cuando se cristalizaba caña, por dentro y ya se quedaba... Ese año no había cosecha y había hambre para Motril. Y entonces inventaron un sistema que era las nubes de humo, que era encender cientos de hogueras desde la Vega de Pataura hasta Torrenueva, y con el humo que desprendían calentar el aire. Y nos podemos imaginar una noche de aquella del mes de enero o del mes de febrero, cuando la temperatura de Motril bajaba, toda la Vega de Motril ardiendo. Claro, claro, o sea, hace porque, centenares, miles de hogueras para calentar con todo. La campana del cerro se daba, cuando ya los que controlaban la temperatura ambiente decían, se va a helar, tocaba la campana del cerro y todo el mundo había encargado, en toda la zona, la Vega de Motril, encargado de encender las hogueras, y encendían todas las hogueras a la vez. Con lo cual se generaba una nube de humo tremenda que calentaba el ambiente, calentaba la atmósfera. Claro, y eso las protegía. Hacía una especie de invernadero, lógicamente, claro, para proteger que las cañas de Motril se helaran. Pero nos podemos imaginar una noche de aquellas con toda la Vega ardiendo, desde Torrenueva hasta Pataura, toda la Vega ardiendo, con las hogueras en toda la Vega y todo aquello ardiendo. Debería ser espectacular, ¿no? No, claro, espectacular. Y todo el mundo encerrado también, porque claro, tanto humo. Y todos los técnicos que sabían de temperaturas y todas esas cosas, pues los grados Reaumur que usaban en aquella época, los científicos, todos se reunían aquí arriba, en el cerro. Ahí empezaban ellos a calcular cuándo se iba a helar, cuándo la temperatura iba a bajar, y desde aquí se seguía todo el proceso de encender era todas las el centro meteorológico también. El centro meteorológico, no solo religioso, sino meteorológico de Madrid. Ya. Y las nubes de humo además funcionaron muy bien, porque además se usaron en otros sitios también. América, por ejemplo, con las cosechas de vino en México, pues se hacía igual. Esas técnicas se utilizaban, sí, ¿no? Y en Motril se usaron también para evitar que las cañas se helaran. Y en los años 20 aparece Arsenio Rueda, en Motril, ingeniero agrícola, que es el que, con nombre del Estado y con intervención del Ayuntamiento de Motril, hace la estación agrícola de Motril. Y aquí aclimatan una nueva variedad, que es la POJ 2525, que es la famosa caña de Java, que es la que sustituye, a partir de principios del siglo XX, de los años 20, sustituye a las variedades antiguas, y es la que se constituye, es la que nosotros llamamos caña de almir. Eso te iba a preguntar, que es la que nosotros... la caña de almir, que también en los años 60, a finales de los 60, principios de los 60, también se quita esa variedad y se pone otra nueva, ¿no? ¿Y qué características tenía la de almir? La de almir era más gruesa, se helaba menos, no era sensible al mosaico, el mosaico no la atacaba, tenía mucha sacarosa, es decir, era muy dulce, era más blanda, una caña más blanda. De comer, además, porque era la típica que la gente de Motril se comía, ¿no? Claro. La típica, la almir. Y que es la POJ 2525, 2526, se llamaba el nombre técnico, la caña de Java.
Y es Arsenio Rueda, en esta granja agrícola que se establece aquí en el Cercado de la Virgen, donde se aclimata después de muchas noches de estar controlando las temperaturas. El hombre, el esfuerzo que hizo, además muy curiosamente no muy bien apreciado por los motrileños, el esfuerzo que hizo Arsenio Rueda por intentar aclimatar las nuevas variedades de caña y sustituir una caña que estaba ya en decadencia, en Motril. La caña de Armir es la que se estuvo cultivando hasta los años 70, que ya se cambió también por otra variedad nueva, que ya no era tan comestible como la caña de Armir, pues la caña de Armir es muy blanda, es de canutos más gordos, y más cortos, y además la pulpa es más blanda y se puede masticar. La que chupábamos y corríamos al guarda. Efectivamente. Y corríamos al guarda. Que es la que nosotros tradicionalmente le decían la caña de Armir, que no sé dónde viene el nombre, porque su nombre era Java, ¿no? El nombre técnico era POJ. Y es curioso, pero ha desaparecido. También todavía hay gente que conserva algunos rogalillos de caña de Armir. Claro, pequeños rogalillos de la caña de Armir para poder. Porque es la que después había no se puede ya chupar, era la caña. Es verdad que perdían menos grado de sacarosa, daba más producción, era más fácil de cortar que la de Armir y era más barata al final. Pero la caña de Armir era muy buena para chupar. Era magnífica para chupar. Que es el recuerdo que tenemos los monturaños a chupar caña. Porque antiguamente, y algunas crónicas lo recogen, la caña no se chupaba. Se estrujaba y se bebía el líquido. Claro, se hacía y así mismo... Se estrujaba y incluso había algunos molinillos de mano que sacaban el líquido de la caña, estrujaban y sacaban el jugo de la caña, pero no se masticaba, porque las antiguas variedades también eran muy duras. Claro. Y entonces no se masticaba. Pero sí que la de Armir sí que era blanda y se podía. Y ese es el recuerdo que tenemos nosotros los motrileños de la caña de Armir. Fijaros que la caña de azúcar se ha estado cultivando desde seguramente hace 1000 años en Motril, pero el recuerdo que tenemos de la caña de azúcar los motrileños es de esa variedad, de la POJ 25-25, 25-26, 26-27. Bueno, la caña de azúcar, ahí tenemos a Arsenio Rueda, la caña de Armil, que seguro mucha gente nos ha preguntado, ¿cuándo vais a hablar de la caña de Armil? Pues yo creo que más o menos, además con esa fantástica anécdota de la hoguera, que yo por ejemplo la desconocía. Bueno, pero tenemos aquí, como decimos, estamos en nuestro cercado de la Virgen, tenemos a nuestro gran protagonista aquí, el Cerro de la Virgen, y hablábamos en su momento de ese calat al Sayar, era la alcazaba primigenia que había aquí, que incluso se habían hablado de que podía haber restos fenicios, nada demostrable ni muchísimo menos, pero sí ese resto de la alcazaba primigenia. ¿Qué pasa a partir de ahí, Manuel? Bueno, esto se destruye en 1499. Efectivamente, junto a gran parte de la muralla motrileña. Claro, Fernando el Católico, preveniendo una posible rebelión de los mudéjares motrileños, decide derribar las defensas de Motril. Y las defensas son la muralla y la alcazaba. Y ordena el derribo de las murallas de Motril y de la alcazaba. Yo creo que, y lo citamos cuando hablamos de las murallas, que las murallas no se derriban completas, que se conserva alguna puerta, posiblemente la de Castillo de Ferro o el postigo de Bea se conservan, ¿no? Pero la alcazaba sí que parece que se derriba, sí que parece que lo que hay aquí es una ruina. En 1500, al año siguiente, hay una ruina, incluso las piedras de la alcazaba se usaron, las piedras de la construcción de la alcazaba se usaron después, a partir de 1520 y tanto, 28, que es cuando se levanta la nueva muralla de Motril, se utilizan para cimentación de la muralla nueva de Motril, las piedras de las ruinas de la alcazaba de Calás al Sayar. En teoría pertenecía a Aiza la Horra, ¿no? A los reyes de Granada. Ya no sé, no hay documentos que lo atestiguan si esto eran propiedades del sultán. Los sultanes tenían muchas propiedades como corona del reino nazarí, que era tener muchas propiedades, y en Motril pues seguramente las de Motril aparecen como ahí la reina, la madre de Boadil, la reina Aiza la Horra, Fátima la Horra, que también le dice, es la que tiene muchas propiedades en Motril, que son embargadas por los reyes católicos o la presionan después de la conquista de Motril para que venda las propiedades y se las vende a Francisco Ramírez de Madrid, que después sería pues la familia de los Bornos, la familia del conde de Borno. En aquella época Francisco Ramírez de Madrid
era secretario de los Reyes Católicos, Era como administrador de... era capitán de la artillería de los Reyes Católicos, es el conquistador de esta zona, se hace famoso por el sitio de, actúa muy valorosamente con el tema del sitio al castillo de Salobreña, y los Reyes Católicos le dan muchas propiedades en Motril, e incluso compra, la reina Aixa le compra pues muchas de las propiedades que tenía la reina Aixa. Cuando la reina Aixa a bajo decide precio. irse a Marruecos, irse al norte de África, pues aprovecha la coyuntura. Incluso hay una carta curiosa que la he citado alguna vez, donde la reina Aixa se queja a los Reyes Católicos, a Isabel la Católica, de que la persigue, y que la cosa, ¿no? Y que evidentemente para que le siga vendiendo. Le vende las salinas de Torrenueva, le vende pues un mesón que tenía en la Plaza España, le vende una alhóndiga que tenía en la Plaza España, le vende casa, le vende tierras, etcétera, y le vende pues todo esto también. Todo este fadín del Sultán también se lo Porque vende. casi que se encuentran obligados, ¿no? Ahí Claro, soltando todas las obligados, pertenencias, claro, ¿no? Lógicamente. sí, porque la ya presión cristiana sobre los... fue tremenda, debía Claro, ser tremenda. La evidentemente. presión cristiana fue tremenda para que los reyes de Granada, los reyes, Boabdil, cuando las presionaron, evidentemente, pero no solo a la reina Aixa, a todos los habitantes de Motril, que en aquella época musulmanes ellos vienen como conquistadores, como vencedores de la guerra, y automáticamente presionan a los habitantes de esta zona para quedarse con sus cosas, como es lógico. Además, son militares y son los alcaides del castillo de Salobreña y tienen poder militar en aquella época sobre los vencidos, ¿no? Y automáticamente utilizan su poder para hacerse fortuna, como es el caso de Francisco Ramírez de Madrid o Pedro Victoria, Sí, de o tanto, algunos y más. de tanto, porque evidentemente aprovecharon la que coyuntura, se tienen que salir aprovecharon la coyuntura para de hacerse aquella manera para ricos. Claro. Es una tierra de conquistas y evidentemente pues la tierra de conquistas pues algunos son más aprovechados que otros y lo consiguen. Aixa Alorra, Alorra, que era la honrada. la honrada. Y luego el término de Fátima. Es que en la historia aparece con esos nombres, como Aixa o Fátima. Aparece. Pero es que el nombre de Fátima Porque casi los que es como la musulmanes, conversión del... sí, ¿no? el nombre de Aixa al Fátima, pero aparece con esos nombres en la historia, no diferencia. Sí sabemos que fue la madre de Boabdil, que incluso pues le hizo el famoso palacio de Alahorra en el Albaicín, en Granada, y tal, y que intervino pues en todas las conspiraciones entre Abencerraje y no Abencerraje y toda esta historia, ¿no? Algunos dicen, algunos cronistas antiguos de Motril decían que es que el Boabdil la exilió a Motril, la quitó del medio y la mató a Motril, por eso vería al Motril al castillo de la Alcazaba. Lo dice Tomás de Aquino y Mercado, que el castillo, ella venía a pasar temporadas en el castillo. Hombre, yo no la veo a la reina Aixa viviendo en un castillo militar, no la veo. Una alcazaba militar, como ¿no? aquella. Sí la vería. Además pequeña. Que claro, sí la vería, no duda de sus casas principales que tenían la Plaza España, en la actual Plaza de España, que sí que serían casas principales, Sí, como lo y recoge cerca, la y cerca de los documentación. jardinillos teníamos también allí Claro, en la esquina, y teníamos recoge, tenía su ingenio de azúcar en Motril y tal, y recoge la documentación que ella tenía sus casas principales, que las compra Francisco Ramírez de Madrid en la plaza pública, es decir, lo que hoy es la Plaza de España. Hombre, me cuesta más trabajo creer que la reina de Granada, la reina madre de Granada, debería vivir en una alcazaba, en un castillo militar Claro. con soldados, ¿no? Claro, y sin lujo, y sin nada. Con Y soldados, sin, me cuesta trabajo creerlo, ¿no? Pero Bueno, pero pero es muy curioso, pero sí que ha pasado la historia con esa historia que la Alcazaba del Cerro pertenecía a Aixa Alorra. Sabemos perfectamente que esa historia que cuesta Bernardes del cañonazo que tiran los cristianos y se cuela por una ventana a la torre, Sí. y que voló la torre de pólvora. Y fue uno nada más. Fue uno nada más. Que tuvieron, y además porque él es muy curioso, Bernardes dice, gracias a Dios y a la puntería que Dios le dio al artillero, pues nos evitamos una masacre en Motril. Ajá. Porque con una bala que disparamos, con un cañonazo que disparamos, el artillero tuvo el acierto de colarla, meterla por una ventana de la torre donde los moros tenían la pólvora, y voló la torre y los moros de Motril se rindieron, con lo cual nos evitamos la batalla. Es muy curioso, ¿no? ¿Quién dirigía esa artillería? Francisco Ramírez de Madrid. Claro, es el conquistador de Motril. Antiguamente se decía que Francisco de Bea, el capitán Francisco de Bea, había sido el conquistador de Motril. Tampoco lo sabemos. El nombre se recoge en el postigo de Bea, ¿no? No lo sabemos. El que conquista Motril y toda esta zona, los cristianos estaban bajo las órdenes de Francisco Ramírez de Madrid, que era el que mandaba en esta zona. sí. Y el héroe, además, porque aquí se hace un nombre. Aquí se hace un nombre como militar.
Y después tiene hasta la suerte de morir en el sitio de Ronda, y muere como un héroe en el sitio de Ronda, con lo cual los Reyes Católicos le dan todavía más cosas a los hijos, a Beatriz Galindo, que era su mujer, y tal, pues le agradecen pues todos sus servicios prestados, pero se hace un héroe que le cuesta mucho esfuerzo y dinero tomar el castillo de Salobreña. Claro, porque al final, casi con un disparo solo de intimidación, Intimidación que arregló todo el problema, ¿no? Y dijeron, bueno, con lo cual pues, nos demuestra que no es verdad lo que muchos autores decían antiguamente. Por ejemplo, Bezmar, de Vélez Málaga, que en el siglo XVII escribe un librito diciendo que Motril no tenía importancia ninguna, que Motril nada más que era una torre que había en la playa y poco más. Con lo cual demuestra que no es verdad, que en Motril no había una torre solamente, que en Motril debió haber algo como población más o menos importante cuando estaba amurallada y cuando tenía una alcazaba de defensa, porque si no había nada que defender es que iban a amurallar ni iban a hacer nada. Por lo tanto, no es como dice Bezmar cuando escribe su historia Vélez Málaga, diciendo que Vélez Málaga es la antigua Cesi, que desprecia a Motril y dice que Motril es una torrecilla que hay en la playa con cuatro torreros y poco más, sino que Motril ya debe tener cierta entidad. Entidad. Y hemos debido ver muchas cosas en Motril, es decir, ha debido aparecer yacimientos arqueológicos muchísimos, porque todo Motril se ha reconstruido y lo que pasa es que nunca hemos visto nada, por suerte o por desgracia, no lo sé. El caso es que históricamente sí que sabemos documentos que Motril existía y que tenía cierta entidad poblacional a finales del siglo XV. Es verdad que después pierde población, ¿eh? Sí. Es decir, es verdad que pero precisamente porque Motril ha llegado a tener una entidad, un peso, también ha sido una ciudad en ciertos momentos, y entre paréntesis, acaudalada. Y es cierto que también se escuchaba algunas cosas sobre tesoros y precisamente aquí, en estas faldas, aquí, ¿no? Aquí, en estas faldas. Aquí hubo un tesoro. Aquí hubo. Y no estamos hablando de leyenda. No, estamos hablando de real. ¿Y dónde está ese tesoro? Hoy se ha modificado un poco, pero en los años 80 la falda del cerro era algo más larga. Se ha recortado para hacer la fuente esta, pero aquí, en donde estaba la fuente... Aquí. Yo me lo imaginaba más para allá, no sé por qué. La historia aparece un buscador de tesoros, aparece en los años 80, el ayuntamiento le permite hacer una excavación y aparece un túnel. Yo estuve presente. Aparece un túnel aquí en la falda del cerro. Yo tengo incluso alguna fotografía que la pondremos en el programa, claro, la pondremos. Que se vea ahora mismo en este programa. El túnel, que yo me da la impresión de que es un túnel de agua, es como una acequia embovedada, ¿no? Y cuando se hace la excavación, ahí no hay tesoro ninguno, solo aparece una jarra, que por cierto se perdió, una jarra tipo ánfora, un tamaño de 50, 60 centímetros de alta, pero vacía, no había nada. Bueno, pues aquello, como no había ningún tesoro, aquello se tapó. Pero cuando se hizo ese estudio, ese trabajo, ¿se iba buscando eso o que apareció? No, se iba buscando, y el buscador de tesoros aquel fue a taro, sabía exactamente que ahí había, porque además fue a tiro hecho, ¿no? Es decir, yo vine con él, le dijo a los albañiles, picad aquí, y ahí apareció el túnel. Entonces, imagino que eso lleva una historia aparte. Una historia aparte. Muy larga historia, a veces muy complicada de contar, pero sí que eso fue a principios de los años 80, el año 81, 82, por ahí. Pero la historia, que no se encontró nada, pero la historia es que sí que hubo tesoro. Entonces se encontró el ánfora. El túnel vacío, había hundido al final, con raíces de las palmeras y de los árboles y tal, y una ánfora vacía. Bueno, aquello fue un fracaso, no se encontró ningún tesoro. Porque Bernardo Herrera llegó 60 años tarde. Porque en 1920, unos trabajadores de la hidroeléctrica motrileña poniendo un poste de la luz aquí, al poner poste de la luz, pincharon y encontraron el tesoro. Pincharon en hueso. Y sí que estaba el tesoro, sí que había un tesoro. Y ahí sí fue donde... Y sí que aparece, y lo sabemos que fue así cierto, porque aparece recogido en primera página del periódico que había en Motril en aquellos años, que era el Motrileño. Y aparece la noticia que los empleados de la hidroeléctrica motrileña encontraron un tesoro al pie del cerro, en un túnel al pie del cerro. El mismo sitio que Bernardo Herrera, el que buscador de tesoros, encontró el tesoro o hizo la excavación en los años 80, ya no había tesoro, ya se lo habían llevado antes, 60 años antes, pero sí que hubo un tesoro.
La historia de los tesoros Y escondidos. se es muy sabe curiosa. que había en ese Se sabe tesoro. que sí que había monedas de oro. Monedas de oro. Monedas de oro. Claro. Que No también, dicen ni de que qué también época, era ni típico, volviendo a lo de antes, cuando lógicamente pues los musulmanes se tienen que ir, pues lo que hacían mucho era esconder los tesoros y esconder sus pertenencias, porque antes de regalarlas las escondían por si algún día podían volver a por ellas, Hay ¿no? muchísimas leyendas de tesoros escondidos. Ya decía yo que toda esta zona en sí es un tesoro porque bueno, mantiene la historia de nuestro municipio con este castillete, ¿no? Este castillo de la reina Aixa Alorra, la cual hemos mencionado en este programa, un poquito de lo que era la historia, este pago del Castillejo, que luego ya se convierte en época cristiana, el tema de la caña de azúcar, los tesoros, y nos queda también por hablar, ya no solo de esos otros tesoros, sino también, como no, de lo que es y lo que implica, pues bueno, como decimos, nuestro Cerro de la Virgen, nuestro santuario ya en época cristiana, y por supuesto la fantástica leyenda y todo lo que envuelve a esa leyenda, porque hay muchas teorías también de la misma leyenda sobre la Virgen de la Cabeza, ¿no? Yo creo que en el próximo programa vamos a seguir aprendiendo muchísimas cosas de esta zona en la que nos encontramos, el Parque de los Pueblos de América, este cercado de la Virgen, cómo no, con nuestro santuario de la Virgen de la Cabeza como protagonista. Gracias una vez más por estar con nosotros aquí en La Alquería, y ya saben, en Telemotril tienen ustedes su cita semanalmente con nuestra historia. Hasta la semana que viene. Adiós, don Manuel. Adiós, buenas tardes.